Y ahora vamos a continuar con el factor humano. Cuando hablamos de factor humano, lo primero que es preciso comprender es la diferencia entre manejar y conducir. Cuando hablamos de manejar, nos estamos refiriendo a saber manipular los comandos del vehículo. La gran diferencia con conducir, que es no solamente esto, sino también incorporar las normas de tránsito. Y aclarando esta diferencia, es lo que nosotros nos va a permitir entender a la conducción como una actividad compleja, ¿sí? Si es una actividad compleja, implica que no podemos automatizarlo, porque si lo automatizamos, volvemos a manejar. Si manejamos, perdemos las normas de tránsito, que justamente la función que tienen es poder ordenar y hacer seguro el tránsito. También vamos a perder cuáles son los valores que nosotros tenemos que poner en práctica al momento de circular, ¿sí? ¿Qué van a ser? El respeto, la solidaridad y la responsabilidad. ¿Responsabilidad en cuanto a qué? Responsabilidad en cuanto a mis condiciones psicofísicas al momento de conducir. Cuando obtenemos una licencia, o bien la vamos a renovar, nosotros sí o sí pasamos por un procedimiento que es la obtención del auto físico. ¿En qué consiste? El auto físico lo van a hacer justamente el equipo médico de la autoridad expedidora de la licencia y va a integrar un examen de la visión, de la audición, de las condiciones médicas generales, ¿sí? Y cuestiones actitudinales. En cuanto a la visión, comprender que junto a la audición van a ser imprescindibles al momento de conducir, porque la visión lo que a mí me permite justamente es poder observar, poder calcular las distancias entre mi vehículo y lo que puedo llegar a tener por delante, sea otro vehículo o sea otro obstáculo, ¿sí? A su vez, esta visión tenemos que disponer de la capacidad de un campo visual periférico, es decir, que yo al dirigir mi mirada hacia adelante puedo observar sin girar la cabeza, sin girar la mirada, que mis dedos están en movimiento, sin poder registrar no solamente lo que tengo al frente, sino en los laterales. Esto implica un campo visual de 180 grados, ¿sí? Este tema de la visión vamos a tener que tener en cuenta que esa visión va a ser más reducida a la noche, ¿sí? Lo que nos implica un mayor esfuerzo. Si nosotros vemos en esta imagen, la distancia que yo voy a poder observar va a ser más corta que si fuera en una situación de día, ¿sí? Entonces, al esforzarme para poder ver más, me va a generar más cansancio, reduciendo mi capacidad de alerta. En cuanto a la audición, en realidad termina siendo complementaria a la visión, ¿sí? Porque me va a permitir registrar la proximidad de algún vehículo, ¿sí? Cuando yo no lo puedo registrar a través de la observación. Y después tenemos el tema de las funciones cognitivas, ¿sí? Que va a referir justamente a una cuestión de todo lo que va a ser nuestra atención, todo lo que va a ser nuestra capacidad de procesar y de responder, ¿sí? Y las funciones ejecutivas que me van a permitir generar la respuesta que el cerebro nos está emitiendo. Al momento de conducir, nuestras condiciones psicofísicas tienen que estar al máximo, ¿sí? Para eso también nosotros tenemos que ser conscientes y aprender que hay factores que pueden alterar o disminuir esas condiciones psicofísicas. Una de ellas es alcoholemia. El alcohol, si bien es una droga legal, lo que nos produce al momento de consumirlos es un efecto desinhibitorio y a su vez nos altera el sistema nervioso central, es decir, todas nuestras funciones cognitivas que mencionamos anteriormente, tales como la atención, la memoria, las funciones ejecutivas y nuestra coordinación motriz, queda totalmente alterada. Entonces, al estar totalmente alterada, nuestra capacidad de respuesta va a ser mínima, ¿sí? Los riesgos van a aumentar. De hecho, más del 50% de los siniestros viales implican el consumo de alcohol. Por eso la ley establece que está totalmente prohibido combinar estos dos factores, la conducción con el alcohol. Para evitar que estos riesgos y que estos siniestros sigan aumentando, se establecen controles preventivos de alcoholemia. ¿En qué consisten estos controles preventivos de alcoholemia? Es una prueba que a través del aire expirado de la persona se puede detectar cuál es la concentración alcohólica que esa persona tiene por litro de sangre, ¿sí? Y establece cuáles van a ser las tasas máximas permitidas. Y esto va a variar de acuerdo a la zona y de acuerdo al vehículo, ¿sí? La ley provincial dice que al momento de circular por cualquiera de las rutas,
la graduación alcohólica que nosotros tengamos por litro de sangre, la concentración alcohólica, tiene que darnos 0, ¿sí? Eso independientemente de si es transporte público, de si es un auto particular o una motocicleta. En el caso de zona urbana, en Río Cuarto tenemos una ordenanza que establece que transporte público, entiéndase como taxis, remises, colectivos, tiene que darle sí o sí 0,0. En el caso de un auto particular tiene una máxima permitida de hasta 0,5 y en el caso de una motocicleta de hasta 0,2. Otro punto a tener en cuenta es que esta prueba de alcoholemia solamente la van a realizar los agentes de tránsito que dependen de la autoridad expedidora de la licencia, ¿sí? Y otra más es que cualquier conductor tiene la obligación de someterse a este tipo de prueba. Hay que tener en cuenta que la absorción del alcohol comienza incluso con el primer trago y todo esto se va directamente al estómago y al intestino, lo que implica que la eliminación del alcohol va a ser mucho más lenta y va a tardar muchas más horas, ¿sí? También tener en cuenta que esta eliminación del alcohol va a depender de acuerdo al género y de acuerdo al peso de la persona. Si una persona de una estatura mediana, de una contextura física chica, ¿sí?, consume dos vasos de cerveza, no le va a generar el mismo efecto que a una persona que consume exactamente la misma cantidad, pero de una contextura física mucho más grande, ¿sí? Cuestiones a tener en cuenta. Con los primeros tragos vamos a entrar a un primer periodo donde lo primero que se va a ver afectado va a ser la atención, la memoria y de hecho también la asociación de ideas. Van a ver una liberación del tono emocional, es decir, que voy a estar más desinhibido, va a tener una sensación de euforia, incluso va a tener una sensación de mayor seguridad, de mayor confianza consigo mismo. Y una falta de autocrítica que esto implica no poder juzgar ni plantear un límite de hasta dónde hago, hasta dónde hablo y demás cuestiones que uno lo suele controlar más en estado de condiciones psicofísicas adecuadas. Cuando el alcohol se continúa consumiendo alcohol, pasamos a un segundo periodo donde la ebriedad ya es totalmente manifiesta. La persona cada vez que hable se va a empezar a confundir, va a extender cada una de las palabras que las diga como de manera exagerada. Va a presentar ataxia. ¿Qué significa esto? Que la coordinación motriz ya no va a ser estable, ¿sí? Por el contrario, va a perder la estabilidad, sus movimientos corporales van a ser como muy bruscos. Y después pasamos a un periodo 3, donde ya la persona va a tener como estupor. Estupor implica que la persona queda como paralizada, que el cerebro emite una respuesta, pero el cuerpo no le puede llevar a cabo a esa acción. Puede llegar a tener un estado de inconsciencia o de sueño profundo. Y ya después entramos en un cuarto periodo, donde la persona ya va a presentar piel fría, sudoración, las pupilas van a estar dilatadas y la respiración va a ser muy lenta, ¿sí? Lo cual esto implica un riesgo porque puede dificultarle y cerrarle las vías respiratorias, pudiendo no llegar, en casos extremos, a la muerte. Cuestiones que siempre tenemos que tener en cuenta, que la visión va a ser una de las más afectadas, ¿sí? Nuestra visión se va a ver como mucho más confusa, como mucho más borrosa, y esto que nosotros hablábamos de poder calcular las distancias entre mi vehículo y lo que haya por delante, también se va a ver afectada y no voy a poder calcular realmente cuál es esa distancia con exactitud. Y nos va a disminuir el campo visual. Esto que nosotros hablábamos recién, el campo visual usualmente es de 180 grados, ¿sí? Al momento de consumir alcohol, ese campo visual comienza a cerrarse y mi visión lateral no la voy a tener y voy a pasar a tener la visión túnel, ¿sí?, que solamente voy a poder ver lo que tengo enfrente. Otro de los factores que van a alterar esas condiciones psicofísicas es la fatiga y el sueño y que van a presentar una sintomatología muy similar. Por un lado, vamos a tener que vamos a contracturarnos, lo que eso genera el cansancio muscular, nuestra capacidad visual y de atención va a ser totalmente reducida, ¿sí? Y también se va a sufrir una alteración en los comportamientos. ¿Qué implica esto? Que uno, al estar con toda la musculatura contraída, empieza a generar una molestia.
esa misma molestia se ve reflejada en las actitudes que tiene el conductor, ¿sí? De estar como con un instinto un poco más hostil. ¿Cuáles son las recomendaciones? Siempre que vamos a realizar un viaje largo, primero que tenemos que tener en cuenta que cada 2 horas o 200 kilómetros nosotros tenemos que bajarnos del vehículo, poder estirar las piernas, poder relajarnos, abrir las puertas del vehículo justamente para que se pueda airear. Y también tenemos que tener en cuenta que en esas paradas de 15, 20 minutos o si nos extendemos más, no podemos consumir comidas pesadas. ¿Por qué? Porque todo el flujo sanguíneo se va a concentrar en el estómago, ¿sí? Lo que va a disminuir nuestra capacidad de concentración, ¿sí? Que refiere todo a las funciones cognitivas. Y tener en cuenta que si vamos a hacer un viaje largo, sí o sí, necesitamos sueño reparador. Es decir, que realmente cuando nos acostemos a dormir podamos descansar de una manera profunda. Y por último, otro de los factores que también influye y altera estas condiciones psicofísicas es el estado emocional. Si bien hay muchas dificultades para poder registrarlo, porque vivimos en un sistema que nos obliga a mantener un ritmo totalmente agitado, donde estos tipos de registros son más difíciles de generar esa conexión. Primero que nada, tener en cuenta que las emociones van a ser reacciones psicofisiológicas. ¿Qué implica esto? Que ante un estímulo externo o interno, como una idea, me va a generar una emoción. Las emociones más básicas, las más conocidas, como el enojo, el miedo, la alegría, la tristeza, ¿sí? Cada una de ellas van a generar una liberación de neurotransmisores. Esos neurotransmisores va a depender de cuál sea la emoción, y se transmite por todo el flujo sanguíneo preparando el cuerpo para determinada respuesta. En el caso del miedo, por ejemplo, cuando yo tengo miedo, mi cerebro va a liberar ciertos neurotransmisores que van a hacer que mi cuerpo se vaya preparando para la respuesta. Me va a dilatar las pupilas, me va a acelerar la presión sanguínea, incluso también la respiración. Mi frecuencia cardíaca va a aumentar y mis músculos se van a contraer. ¿Para qué? Para ponerme en una postura defensiva o de huida. Ahora bien, aplicando este ejemplo a la conducción, sería lo siguiente. Me voy con miedo o me voy enojada, ¿sí? Y me subo al auto. Lo primero que tiende a hacer el cuerpo, sufre toda esta sintomatología y lo representa con el cuerpo pisando el acelerador. Una vez que piso el acelerador, ¿sí? Que aumento la velocidad, mi campo visual se va reduciendo, lo que implica que hay estímulos que yo no los voy a registrar. Si no los registro, no puedo emitir una respuesta en caso de emergencia. Centrándonos particularmente a la actualidad, uno de los estados emocionales que cuando se vuelve permanente nos va a generar el estrés. El estrés y la conducción son dos combinaciones también bastante dificultosas. ¿Por qué? El estrés va a ser una reacción físico-química que si nosotros la sostenemos en el tiempo, si sostenemos este estado de estrés, nos va a llevar a un cansancio continuo. Si yo estoy muy agotado, mis funciones cognitivas van a ser reducidas. La atención, vuelvo con lo mismo, se va a reducir, va a bajar. Entonces implica que mi capacidad de registrar las cosas en realidad se van a limitar a solamente aquellas que a mi cabeza, a mi mente, les parecen importantes en ese momento, ¿sí? Si yo tengo en la idea que estoy enojada con una persona en particular, en realidad voy a registrar ideas o cuestiones en el entorno que estén relacionados o me asocien directamente con esa situación que me genera enojo o que me genera miedo. Disminuyendo la atención, disminuyendo los registros de estímulos, también a su vez me va a reducir mi capacidad de alerta, pero esa poca capacidad de alerta que me la deja con un instinto de reacción agresiva o de hostilidad, ¿sí? La persona que padece de estrés continuo va a tener sudoración, va a presentar mareos, la respiración va a estar totalmente agitada, acelerada, ¿sí? Puede presentar taquicardia, incluso se puede hasta descomponer la persona, va a estar muy irritable, un poco más de lo común, y su coordinación motriz va a disminuir,
¿sí? Por eso que nosotros decimos que si nosotros estamos estresados, tenemos que tener en cuenta toda esa sintomatología, porque esa sintomatología que justamente nos altera las condiciones psicofísicas y nos imposibilita dar una respuesta asertiva en el momento justo, ¿sí? Entonces, si yo más estresado estoy, soy un conductor que está en mayor riesgo de verse involucrado en un siniestro vial. Por eso es importante aprender a percibirnos a nosotros mismos al momento de subir a nuestro vehículo, en qué estado nos estamos subiendo. Siempre damos el ejemplo de si salimos del trabajo después de una discusión con el jefe o con algún compañero, si nos subimos en ese estado, lo primero que vamos a hacer es representar, simbolizar esa emoción en la acción corporal, ¿sí? En esto de que dijimos recién, apretar el acelerador, ¿sí? Sin tener en cuenta las normas de tránsito, sin tener en cuenta si me estoy excediendo o no de la velocidad, sin tener en cuenta todas las cuestiones que puedan aparecer alrededor, ¿sí? Entonces, vuelvo con esto, es muy importante saber percibir, empezar a aplicar cuáles son distintas técnicas para poder relajarnos o tratar de dejar eso de lado para después procesarlo en el momento que uno disponga del tiempo y simplemente concentrarnos en la actividad que estamos por realizar, que es justamente conducir. Y por último, para poder cerrar esto, tener en cuenta que nosotros al momento de tanto como de obtener la primera licencia como de renovarla, en ese acto físico nosotros siempre vamos a tener que declarar cuáles son nuestras condiciones psicofísicas, si están bien, si no están bien, si padezco alguna enfermedad que pueda alterar alguna de nuestras capacidades que sí o sí necesitamos al momento de conducir en un estado pero óptimo. En caso de que yo no lo haga, la autoridad expedidora de licencia puede inhabilitarme o suspenderme la licencia, hasta que yo pueda disponer de mis condiciones psicofísicas en su totalidad. Y en este punto, ¿por qué nos pueden inhabilitar? ¿Sí? Porque es sumamente importante las condiciones psicofísicas al máximo, porque si están alteradas, nos va a afectar nuestro tiempo de reacción. ¿Qué es el tiempo de reacción? Es el tiempo que la persona tarda en percibir el estímulo, procesar, ¿sí? Y poder emitir una respuesta, ¿sí? El tema es que durante todo ese tiempo de reacción, que usualmente transcurre en 3/4 o un segundo, el auto, para seguir un ejemplo, va a seguir recorriendo una distancia, va a seguir recorriendo varios metros, ¿sí? Si yo conduzco en estado de ebriedad o conduzco agotada, fatigada, ese tiempo, ese 3/4 de segundo, un segundo puede pasar a 2. Mientras más tiempo el auto, mayor cantidad de metros recorre, ¿sí? Mientras mayor cantidad de metros recorre, ¿sí? más probabilidades voy a tener de exponerme a mayor riesgo y de verme involucrada en un siniestro vial. Vuelvo para cerrar. Si aumenta nuestro tiempo de reacción, va a aumentar la distancia que recorro. Si aumenta todo eso, me van a aumentar mis probabilidades de estar involucrada en un siniestro, ¿sí? Entonces, nuestras condiciones son sumamente importantes al momento de conducir. Si no estoy apta, estoy cansada, lo postergamos o vemos otra vía para poder circular. Pero lo importante es ser responsable, que es justamente esto, responder con habilidad en cada situación que lo merite.